Victoria. Queríamos comentar algunos temas que han sido noticia en estos últimos días, en estas últimas semanas. Primero me voy a referir al tema de las pérdidas de energía en el país. Tenemos que tener claro que en este gobierno, desde el año 2007, se han implementado una gran cantidad de actividades con el fin de trabajar y buscar reducir las pérdidas de energía en el país. Tenemos que recordar que cuando se inició el gobierno en el año 2007, las pérdidas estaban cerca del 22%, son pérdidas totales. Actualmente, las pérdidas de energía en el país a nivel nacional se encuentran en el 15.7%. Es decir, hemos logrado reducir significativamente estos valores con el fin de buscar una mayor eficiencia en la gestión de las empresas distribuidoras. Pero entendamos bien el concepto de las pérdidas de energía. Las pérdidas de energía son el resultado de un simple suma y resta, de un balance energético que se conoce. ¿Cómo se calculan las pérdidas a nivel nacional? La energía, ¿no es cierto?, que se genera, le restamos la energía que se factura a los clientes y esa diferencia son las pérdidas de energía. Ahora, dentro de esas pérdidas de energía hay dos conceptos que tenemos que tener claro. Hay las pérdidas técnicas que se conocen y las pérdidas no técnicas. ¿Cómo calculamos las pérdidas técnicas? Las pérdidas técnicas son propias del proceso físico para que la electricidad llegue desde los puntos de generación hasta el usuario. Esas pérdidas, si bien podemos disminuirlas, pero no pueden ser eliminadas. Las pérdidas técnicas en ningún sistema del mundo pueden ser eliminadas. ¿Qué representan físicamente? Es simplemente una disipación de energía para que justamente la electricidad pueda llegar desde el punto de generación hasta el usuario final. Pero dentro de ese conjunto de pérdidas existen unas pérdidas que no son identificadas. A esas comúnmente les llamamos pérdidas no técnicas o pérdidas negras, en fin. Esa diferencia sí se debe trabajar y tenemos que, con todas las fuerzas, con todos los recursos, buscar que esas prácticamente sean cero. Y en eso estamos trabajando. También recordemos que internacionalmente el nivel de pérdidas que se aceptan en las empresas distribuidoras están por alrededor del 12%. Por debajo se consideran aceptables. Obviamente hay que trabajar para que las pérdidas estén por debajo de sus valores, pero ya revisemos los valores, y aquí hay unos gráficos interesantes, yo quisiera que se entregue. Este es el cuadro de pérdidas que tenemos actualmente en el país. Este es un cuadro histórico, ¿sí? Un cuadro histórico. Eso les vamos a entregar a todos los señores periodistas y a las señoras periodistas. Esta es la evolución, desde el año 99 hasta el 2011. Vean, en el 2007 teníamos 21.42%, hemos logrado reducir al 15.77%. Vamos a seguir trabajando con una gran cantidad de acciones. Yo quisiera que también les entreguen alguna copia que tenemos preparada de las acciones que se han emprendido. Pero solo para darles una, estamos instalando en forma masiva equipos de medición en aquellos clientes que primero no tenían equipos de medición, dos, que tenían equipos defectuosos. Solo en Manabí, estuve la semana pasada, ya hemos instalado en este año, en forma récord, ya casi 25.000 medidores en este año, justamente para combatir estas pérdidas no técnicas, estas pérdidas negras que se les conoce, hemos instalado. Pero vamos a completar en este año, instalando en Manabí, como un ejemplo nada más, 100.000 medidores, ¿no es cierto?, para justamente seguir reduciendo el indicador de las pérdidas de energía. Estamos hablando del 15.77. Pero recordemos, ¿cuándo fueron las pérdidas más altas en la historia eléctrica del país? Fue en el año 2004. Sí, en el año 2004 tuvimos el 23% de las pérdidas a nivel nacional. ¿En qué gobierno fue? En el gobierno de Lucio Gutiérrez. Les digo esto porque ahora algunos representantes del gobierno de Lucio Gutiérrez nos quieren dar recetas para cómo combatir las pérdidas de energía. Entonces nosotros decimos, sí, aceptamos las recetas para saber cómo no hay que hacer las cosas. Así tenemos la evolución de las pérdidas. ¿Por qué hago esta referencia? Porque con relación a la revisión tarifaria que se ha hecho, ¿no es cierto?, que tanto ha sido tratado por todos los medios, creo que ha sido una ocasión importante de discutir cuál es el costo real de la energía, la responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto?, como consumir en forma racional energía. Hay un debate importante, pero también hay debates sesgados, ¿no es cierto?, y hay una desinformación. Se decía de que se incrementan las tarifas para compensar las altas pérdidas de energía que tenemos en el país y se dan valores, inclusive se decía, las pérdidas en el país son del 20%. No, señores,
ya superamos esa etapa, ya estamos en otro gobierno, estamos haciendo una gran cantidad de actividades con el fin de controlar las pérdidas de energía en el país. Adicionalmente, con las actividades que se hacen para reducir las pérdidas de energía en el país, se logra una mejor recaudación. Estamos recuperando el sector eléctrico, estamos mejorando las actividades en las empresas de distribución. Eso por un lado. Por otro lado, se dice que ahora las ineficiencias de las empresas distribuidoras van a cancelar a aquellos usuarios que superan los 500 kilovatios hora al mes. Y se calculan esas altísimas pérdidas, que sí, hay que reconocer, en empresas, todavía tenemos empresas que tienen el 30% de las pérdidas, otras están por debajo del 10%. Consolidando toda la información, tenemos el 15.75-76%. Existen algunas empresas que tienen pérdidas altas, pero en ningún momento esas pérdidas, esos valores del 25 o el 30% de las pérdidas, se utilizan para calcular la tarifa al usuario final. La tarifa al usuario final, obviamente que tiene que considerar este concepto, pero se considera valores aceptables y optimizados internacionalmente, entre 12%. En la tarifa, cuando se calcula la tarifa al usuario final, se reconocen estas pérdidas, pero no con los valores que tienen realmente las empresas distribuidoras, sino con valores internacionales y que se recomienda que se incluyan esos valores. Igual hacemos con costos de operación y mantenimiento. No se incluyen los costos reales de las empresas distribuidoras en la tarifa, sino costos internacionales, con el fin de en ningún momento cualquier ineficiencia que exista en las distribuidoras y que hemos heredado, ¿no es cierto?, por la falta de inversión que se hizo en el sector eléctrico, por el descuido de gobiernos anteriores, no podemos incluir, ¿no es cierto?, en la tarifa. Y siempre se consideran valores aceptables internacionalmente para el cálculo de las tarifas. Eso tengamos claro. Otro concepto que quería que quede claro con relación a este esquema tarifario que se ha dado es que a partir de los 200 o 250 kilovatios hora mesa de los consumos sobre los 250 kilovatios hora al mes, que ya se está pagando el valor real. No, señores, el costo real del kilovatio para que en nuestras casas llegue la energía eléctrica, ese kilovatio de hora que tantas veces ha sido nombrado en este último mes, le cuesta, ¿no es cierto?, al Estado ecuatoriano 15 centavos. Ese es el costo real. Puede ser un valor, algo menos, algo más, va a depender de algunas cosas que ustedes conocen de la hidrología, en fin, pero el costo real que tenemos para que el kilovatio llegue a nuestras casas y podamos disfrutar de un servicio público, le cuesta al Estado ecuatoriano alrededor de los 15 centavos de dólar, ¿no es cierto? Y ustedes conocen que la tarifa está alrededor de los 9 centavos, la que pagamos normalmente a los 9 centavos, excepto, ¿no es cierto?, en el caso de la tarifa dignidad, que es 4 centavos, el resto estábamos pagando alrededor de los 9 centavos. Pero el costo real es de 15 centavos. Existe un subsidio, por favor, tenemos que entender, y no podemos tapar el sol con un dedo diciendo que ya estamos pagando los costos reales. Basta en repasar, ¿no es cierto?, las tarifas que tenemos de los países vecinos. En Colombia se paga 19 centavos el kilovatio hora. En el Perú, 14 o 15 centavos. En Uruguay se paga sobre los 25 centavos. En Brasil, igual, sobre los 20, 25 centavos. Tengo aquí el reporte. Aquí estamos pagando 9 centavos y vamos a seguir pagando. Vamos a seguir pagando el 97% de los ciudadanos. Algo más del 97% de los ciudadanos vamos a seguir pagando la misma tarifa a los 9 centavos. Solo sobre los 500 kilovatios hora al mes. Y en forma gradual también van a tener una señal de eficiencia. En la costa vamos a tener, en la época de invierno, donde hay mayores temperaturas, sobre los 700 kilovatios hora al mes. Esa es la realidad. Tenemos que entender que en el costo que les di de 15 centavos no está incluida la inversión. Si yo consideraba la inversión, o sea, que tengo que construir mi subestación, que tengo que construir mi línea de transmisión, que tengo que construir la central de generación, los costos, el costo del kilovatio hora es superior. Solo estoy diciendo los costos de operación y mantenimiento de la red, es decir, el combustible que tengo que utilizar para que funcionen mis centrales térmicas, los costos de los trabajadores, en fin, todo lo que ustedes conocen como costos de operación y mantenimiento. Esta es la realidad del sector. Yo he querido aclarar algunos conceptos que en su momento se ha desinformado, quizás porque no se conoce a profundidad de cómo se calcula la tarifa eléctrica, de cómo es el real despacho de las centrales de generación que se hacen en el país. Eso quería comentar con ustedes, pero estoy abierto a cualquier inquietud, a cualquier pregunta, pues a las órdenes. Ministro, una
empresas como la CENEL Manabí, no sé si es del señor el gerente de la CENEL, CENEL Guayas Dos Ríos, que pasan de las 22, del 30%, 31% el tema de las pérdidas y coinciden también en el tema de la energía no recaudada, que llega a 44 millones. Efectivamente. Tengo entendido que la meta que tenían ustedes bordeaba alrededor de entre el 15 y 20% de las pérdidas, entonces no se ha cumplido el primer trimestre. A ver, en el tema de la eléctrica de Manabí, efectivamente en el año 2007 las pérdidas en Manabí estaban sobre el 41, el 42%. En este momento están alrededor, las pérdidas móviles, cuando yo hago todo el año, están alrededor del 30%, pero si calculo solo del mes, las pérdidas ya están por el 20%. Entonces, hay que saber cómo se interpreta. ¿Cuáles son las pérdidas? A ver, ¿qué hago las pérdidas móviles? Yo digo, toda la energía que se vendió en el año móvil, me refiero, por ejemplo, febrero del 2010 hasta enero del 2011, y calculo las pérdidas en forma anual y saco mi porcentaje. Ahora, ¿qué hago si solo tomo el mes de enero del 2011? Este rato las pérdidas, si considero solo el mes, están por debajo del 30%, entonces estamos trabajando y es por eso que se han cumplido. Hay que siempre tener en cuenta cuál es nuestra referencia. Sí, pero ¿cuál es el tiempo, la pregunta también, ministro, hasta cuándo podríamos manejar este tipo de empresas de esa manera? ¿Cuál es el plazo que se han dado? No, este año es un año, el año de la distribución de la energía eléctrica, ¿no es cierto? Nosotros queremos que en el año 2013 las pérdidas estén en todo el país por debajo del 12%. Esa es la meta. Y está puesta una meta, como el Plan Nacional del Buen Vivir, que en el año 2013 tengamos unas pérdidas por debajo del 12%. Cada vez es más difícil, ¿no es cierto? Al inicio se dan pasos más grandes, porque el dinero que invierto tengo mejores resultados. Poco a poco va disminuyendo ese concepto y es por eso que en el año 2013 vamos a tener pérdidas por debajo del 12%. ¿Para eso cuánto van a invertir? Este año estamos invirtiendo solo en reducción de pérdidas $60 millones, aparte de proyectos de expansión y mejoras que también contribuyen a la reducción de pérdidas. Entre enero y junio de este año, ¿cuánto han invertido ya? En este año vamos a invertir $60 millones, 59 millones y algo más, $60 millones. Estamos transfiriendo en función de cómo se asignan los proyectos, de cómo se están cumpliendo los cronogramas. El dato exacto no tengo, pero yo entiendo que a CENEL, por ejemplo, ya se transfirió de esos 60 millones, $40 millones. Están transferidos y ellos están cancelando anticipos, comprando, adquiriendo, cambiando redes. Para este año, ¿qué monto de pérdidas se prevé? Porque el año pasado cerraron en 250 millones, más o menos, de los datos del CONELIC mismo. ¿Se sabe cuántos se va a cerrar en este año con la reducción que se adquiere? A ver, tenemos que entender, ¿no es cierto? Claro, es 250, pero hay pérdidas que ya no podemos evitar, que eso quede claro. O sea, yo no puedo reducir esos 250 millones a cero. Eso que tengamos claro. No, este rato nosotros esperamos que estén por debajo de los $200 millones ya las pérdidas de energía al país. Al final vamos a tener unas pérdidas que deberían estar bordeando, ¿no es cierto?, los 120 millones. Eso le cuesta al país, pero no le cuesta por ineficiencia, sino por el propio proceso físico, eso entendamos, ¿sí? O sea, vamos a tener pérdidas de energía, que a lo mejor hasta el nombre está mal puesto, es la disipación de la energía que se produce en el proceso de llevar la energía desde la generación hasta el usuario final. ¿De acuerdo? Eso no se puede evitar. Todos los países del mundo, todas las empresas distribuidoras tienen esas pérdidas que son pérdidas técnicas. Las no técnicas, esas por robo de energía, por conexiones directas, por manipulación de los equipos de medición, ¿no es cierto? Que a propósito, pues, en uno de las acciones de protección que se presentaron y se presentan como pruebas, planillas de clientes, ¿no es cierto?, para demostrar que se consumen sobre los 500 kilovatios hora al mes, se presentan como prueba planillas de clientes que habían manipulado los medidores. ¿Quiénes? Tenemos los datos, tengo el código, obviamente hay que respetar, pero clientes que fueron identificados por la distribuidora en el mes de marzo, en la eléctrica de Guayaquil, muestran planillas de gente que había manipulado los equipos de medición. Ustedes saben para qué se manipulan los equipos de medición, no tenemos que decir, y se presentan como pruebas. En el mes de marzo, además, ¿no?, antes de hablar del nuevo esquema tarifario y todo, la distribuidora descubre esta situación, le cambia el equipo de medición y obviamente las mediciones futuras desde el mes de marzo han sido diferentes, ¿no es cierto? A propósito, o sea, así se presentan las acciones de protección. Obviamente no es fácil conseguir, ¿no es cierto?, ejemplos de clientes que consumen sobre los 500 kilovatios al mes. Yo, como decía en su momento, tenemos más de 3.400.000 ejemplos para mostrar, ¿no es cierto?, que tenemos clientes en el país que consumen por debajo de los 500 kilovatios hora al mes. ¿Cuándo se sesiona a ver con el para modificar la resolución de 500? El día viernes sesionamos y ya se aprobó el nuevo límite de 700, sí, el viernes anterior. Sí, ya está implementado ese tema.
en el país, creo que tenemos, el ingeniero Neira me puede ayudar en este tema. Le vamos a dar los datos, sí, con relación a eso. Pero las pérdidas, obviamente, este rato, las pérdidas técnicas son las mayores, porque estoy hablando de 15,76 a nivel del país, pero vamos a dar el dato. Sí, bueno, ya se tiene aprobado igual el tarifario, pero todavía están las acciones y está todavía suspendido ahí en Guayaquil el tema del... ¿Qué va a pasar si es que usted menciona que desde el 1 de julio ya tiene que entrar? A ver. Se mencionan las resoluciones del CONELEC. Sí, ha habido 4 acciones. Entiendo que son 3 acciones de protección y una medida cautelar, ¿no es cierto? Entonces, 2 de estas han sido resueltas, y han sido resueltas en derecho. La medida cautelar. ¿No es cierto? En el primer caso hay una medida cautelar propuesta por el asambleísta Viteri y el asambleísta Roche, ¿no es cierto? Ahí es donde se dan esos casos, donde se presentan planillas de clientes que han manipulado los equipos de medición. Sí, este es el de la... Perfecto. En esta se pronuncia ya el juez Intriago. ¿Y qué dice? Clarísimo, dice, declara sin lugar la acción de medida cautelar solicitada por los accionistas, señores Cintia Viteri de Villamar y Andrés Fernando Roche Pesantes, ¿no es cierto? Y ponen el considerando que no existe la violación o amenaza de un derecho que vuelva ilegítimo el procedimiento del órgano regulador estatal, es decir, el CONELEC, ya declara sin lugar la acción de medida cautelar, ¿no es cierto? Entonces esto ya es un caso juzgado. Otra jueza o otro juez ya no puede pronunciarse sobre este tema, porque un juez del mismo nivel se pronunció y es cosa juzgada. Entonces, si hay una medida cautelar, tienen que archivar, ¿no es cierto?, en los otros 2 casos que no se han pronunciado. Sobre la acción de protección. El otro caso, que es una acción de protección, el día viernes, exactamente. Les puedo entregar una copia para que ustedes puedan reproducir, ¿no es cierto? Y en la acción... Eso no era parte de una acción de protección, solo era medida... Una medida cautelar, sí. No había acción de protección. No había acción de protección. Se terminó, las medidas cautelares se terminaron. 2, en el caso de la acción de protección, ¿no es cierto?, la jueza Marta Contreras dice, y en virtud de lo prescrito en el artículo 42, numeral 4 de la Ley Orgánica, la acción es improcedente cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuera adecuada y eficaz. Se declara inadmisible la acción. Entonces, tanto, ya que está declarado, es un caso juzgado. O sea, acción de protección no va y no corresponde. Entonces, obviamente, continuamos, ¿no es cierto?, con la implementación de esta medida, que ha sido ampliamente tratada, discutida, dialogada, ¿no es cierto?, por todos los ecuatorianos, y tenemos que estar conscientes de que es una medida que favorece a todos los ecuatorianos, que favorece, ¿no es cierto?, a los conceptos de racionalidad de la energía y un uso eficiente de la energía. Sí, a ver. Ya, le agradezco con la pregunta. Sí, yo con sorpresa leí hoy en la mañana en el diario El Expreso, ¿no? Sí, Diario Expreso, acá está. Y me presentan unos datos de una encuesta que se han hecho a clientes, sobre todo en Guayas, pero también se han hecho en el resto del país. Primero, lo primero que me trae a la reflexión es, ¿por qué hacer encuestas? Se hacen encuestas cuando nosotros no conocemos cuál es el comportamiento de toda la población, del 100% de los que podrían ser encuestados, ¿no es cierto? A ver, el CONELEC y las distribuidoras, los sistemas comerciales de las empresas distribuidoras tienen datos de cuánto consume cada uno de nosotros, tienen datos de cuánto se paga, de cómo se paga, del histórico. Toda esa información es conocida, es veraz, es real, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero saber porcentajes de cuánto afecto a Guayaquil, si quiero saber cuánto afecto en Pichincha, si cuánto afecto a tal parroquia, tengo que pedir a la empresa distribuidora que tiene todo el historial, el 100% de los datos, o sea, el universo de los datos están en los sistemas comerciales, que se ha dicho de paso, son auditados, revisados, contrastados con balance de energía, revisados por el CONELEC, con auditores externos, en fin, esos datos no pueden ser alterados porque estamos hablando de dinero. Esa información es 100% conocida. Entonces hago esta reflexión. ¿Sería adecuado hacer una encuesta, ¿no es cierto? Después que el Consejo Nacional Electoral presente los resultados, ¿es adecuado hacer una encuesta para saber por quién se votó? Está pasando lo mismo. O sea, ¿qué tiene que hacer? O sea, recurrir a los sistemas comerciales de las empresas distribuidoras, decir, ¿cuánto se afecta? ¿Cuántos clientes usted tiene que consumen más de 500 kilovatios hora al mes? Quiero en tal parroquia, en la parroquia Febres Cordero, por ejemplo. ¿Cuántos clientes consumen más de 500 kilovatios al mes?
La distribuidora va a decir, a ver, yo le voy a dar de este mes y le puedo dar de todo el año cuánto ha consumido esos clientes, de esa parroquia específicamente, y no recurrir a una encuesta. Entonces, quiero decir con claridad que cometieron un error el medio de comunicación que contrató y el encuestador, cometieron un error conceptual. ¿Para qué hacer encuestas? O sea, nosotros les damos del 100%. Aquí, en Guayaquil han hecho de 5.000, el dato decía 5.362 han encuestado. Que entiendo, por favor, esto no está verificado, que entiendo por la forma que hace esta encuestadora es a través de llamadas telefónicas. Creo que es así. Puede ser que hayan visitado los hogares, en fin, cosa muy difícil por el tiempo, ¿no es cierto? Es muy difícil visitar en corto tiempo 5.000 y más. Pero tengamos en cuenta que los clientes de Guayaquil, los residenciales, superan los 500.000. Sí, aquí está el señor gerente de la eléctrica de Guayaquil, 500.000. Entonces, primero, o sea, es ocioso e innecesario hacer una encuesta cuando se tiene datos reales y el 100%. Es cuestión de recurrir y pedir información de eso. Y por eso es que ahora, justamente en la mañana, yo pedí certificados a las empresas eléctricas, a la eléctrica de Guayaquil. Aquí me dice que el 91.26% con firma de responsabilidad, no es encuestas, no son percepciones, no son nada, y les vamos a entregar el 91.26% en el mes de abril o mayo, eso no sé exactamente qué el dato será porque es el corte, pero hablemos que o en el mes de abril o en el mes de mayo, el 91.26% de los clientes de la eléctrica de Guayaquil han consumido por debajo de los 500 kilovatios hora al mes. Aquí se habla del 30% en las parroquias, es un absurdo. Este es un dato certificado y vean, señores, tenemos aquí los datos que certifican. Toda esta información que son estadísticas del CONELEC respaldan esa información. No son datos de unas encuestas de un reducido número. Aquí tengo de la eléctrica de Guayaquil, certificado, y por favor entreguemos la copia. Certificado, pues ahí se hace responsable el gerente de los clientes, ¿no es cierto?, que consumen. Porque es dinero lo que está involucrado ahí, ¿no es cierto? De la eléctrica Quito, aquí también se habla de la eléctrica de clientes de la empresa eléctrica Quito. Aquí tengo clarísimo el porcentaje de clientes. Aquí está el señor gerente de la empresa eléctrica Quito, el ingeniero Iván Velastegui. Él me certifica que el 97.5% de los clientes residenciales que sirve la empresa eléctrica Quito consumen por debajo de los 500 kilovatios hora al mes. Certificado del 100% del universo de los clientes residenciales de la empresa eléctrica Quito. No podemos hacer caso de resultados de encuestas, que sí voy a comentar algunos temas técnicos con relación a esta encuesta. De la Centro Sur, si bien no se publica en el diario, pero me llegó la encuesta, me hicieron llegar, porque enviaron a todos los medios de comunicación esa encuesta. Dice que en el cantón en donde yo he nacido, ¿no es cierto?, el 11% de los clientes consumen sobre los 500 kilovatios hora al mes. Y certificado por el gerente de la empresa eléctrica Centro Sur, que da servicio al Cantón Cuenca, y me han dado los datos del Cantón Cuenca, porque ahí se habla que es el 11%. Aquí, vean estos datos, y les invito, están estadísticas y todo. Aquí dice, en el mes de febrero, el 1.03% de los clientes consumió sobre los 500 kilovatios hora al mes. El 1.03% en el Cantón Cuenca, ¿sí? En el mes de marzo, 0.94%. Ni el 1% de los clientes consumieron sobre los 500 kilovatios hora al mes. Esto es datos reales de los clientes, de cómo se facturó. No podemos hacer caso de una encuesta de esa magnitud. Por favor, seamos responsables. Yo les invito a los medios de comunicación a revisar sus datos y no replicar una información que se decidió publicar el día de hoy que no tiene ningún sustento técnico, créanme. La primera reflexión, es inocioso, es innecesario hacer una encuesta donde tenemos datos reales. Vean, yo sí quiero llamar a la reflexión, pues, a ver, si se hicieron a través de llamadas telefónicas, ¿no es cierto?, estamos excluyendo, no todos los clientes residenciales de Guayaquil tienen teléfono fijo, porque a teléfono fijo se llama, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer bien la muestra. Si yo selecciono bien la muestra, ustedes saben, y ya se han cometido errores terribles, no solo en Ecuador, en el mundo, cuando no se hacen análisis y se siguen procedimientos rigurosos estadísticos. Los resultados de las encuestas tienen severos sesgos si es que no se siguen los procedimientos que establece la técnica. Aquí lo que se ha mostrado en el diario El Expreso no es una encuesta, señores, por favor, no es una encuesta, le digo con claridad, tampoco es un sondeo de opinión, porque no se han seguido
los pasos y los procedimientos reglamentarios que establecen las estadísticas para inferir datos correctos. Es clarísimo, vean, yo con toda claridad ya desde el punto de vista técnico, y los señores encuestadores saben, aquí se cometen errores, el error que se conoce en estadística de cobertura. No se seleccionan en forma aleatoria a todos los clientes, porque no todos los clientes tienen, por ejemplo, teléfonos fijos, entonces hay un error de cobertura. Además hay un error de cobertura porque se hace una sola pregunta, y la pregunta era, ¿usted consume más de 56 kilovatios hora al mes? Sí, dólares, perdón. Es una sola pregunta, pero habría que averiguar si al cliente que yo le llamé o le encueste era cliente residencial, o capaz que es cliente comercial, ¿no es cierto? O capaz que es un cliente industrial artesanal, capaz que tiene un pequeño taller, ¿no es cierto? Puede ser que tenga una tienda, puede tener algún negocio. No se pregunta eso. Entonces, yo puedo estar sacando información de datos que no son parte de la población que se conoce estadísticamente, sino datos de otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Cómo puedo yo inferir si le pregunté a algún cliente, que obviamente muchos clientes residen, ¿no es cierto?, y tienen su taller al lado, pero estos en la empresa eléctrica están calificados como comerciales o como industriales artesanales. Entonces ahí hay un error de cobertura que se conoce estadísticamente. Sí, es clarísimo el tema, porque no se hace otra pregunta, usted es cliente residencial primero, y después decirle, si es cliente residencial, usted consume más de este valor en dólares, no se hace eso, está clarísimo el tema. Entonces hay un error de cobertura, el primer error que se comete, y lo digo con claridad. El otro error es de que aquí en los datos nunca me dicen de cuántos no han contestado. Aquí se encuestó a 5.600 y todos asombrosamente contestaron o sí o no. Entonces no se establece, en todas las encuestas, ustedes cuando hacen los sondeos y todo, dicen, tantos sí, tantos no, y tantos no saben o no contestan. Aquí no me dan ese dato. Pues es importante, ¿no es cierto? Muchas veces se lanzan muchas preguntas y no todos tienen la capacidad o tienen clara la respuesta y no se establece. Entonces ese se llama error de no respuesta desde el punto de vista. Y se comete otro error, pues, el error de muestreo. No me dan el dato. Cuando se hace una encuesta se dice, esta es la muestra, este es el margen de error, no se dice nada del margen de error. ¿Cómo va a ser una encuesta seria si no me dan el margen de error? El intervalo de confianza tiene que darnos para que sea serio. No, señores, no podemos manejar, ¿no es cierto?, la opinión pública con encuestas de esa magnitud, donde yo con certificados, les voy a entregar por favor los certificados, estamos en forma clara demostrando que es otra la realidad. Sí, sabemos la historia de cada cliente residencial aquí en el país, porque tenemos los datos, hay los sistemas comerciales, sistemas informáticos. Se cometen muchos errores en esta encuesta, pues yo no diría que hay que hacer encuestas, simplemente recurrir a los datos que tienen los datos estadísticos, y aquí están, o sea, podemos recurrir a una gran cantidad de información. Yo les he mostrado certificados con relación a ese tema. Por favor, yo sí, antes de hacerse eco de esas encuestas, sí deberían revisar por responsabilidad, ¿no es cierto?, con la gente que ve los medios de comunicación, que lee los medios de comunicación. Ministro, una pregunta sobre la energía no facturada, que al año igual, móvil que usted mencionó, son 48 millones, Manaví 12 millones no facturados. ¿Qué se está haciendo y a cuánto esperan reducir? Claro, la energía no facturada, ¿no es cierto?, es justamente las pérdidas de energía. Esa es la energía facturada, que puede ser por pérdidas técnicas y por pérdidas no técnicas. La energía no facturada es justamente el valor energético, porque a veces nosotros hablamos en porcentaje o en dólares, el valor energético de las pérdidas de energía eléctrica. Y estamos trabajando. Tengo el valor. Ahí el ingeniero Neira les puede dar alguna información, sí. Otra pregunta sobre lo mismo. También hay información respecto a que las deudas de Petroecuador están subiendo por parte de las generadoras. Sí, tenemos un... Se supone que ya se limpiaron las deudas y la historia se inició nuevamente y otra vez estamos acumulando deudas. O sea, ¿qué pasa con el trabajo que están realizando las autoridades dentro de cada una de las instituciones? No, existen, ¿no es cierto?, las deudas entre las empresas distribuidoras y las empresas generadoras y las generadoras con relación a Petrocomercial. Existen acuerdos de pago, se están cumpliendo. Vean, el sector eléctrico no puede ser solucionado de la noche a la mañana, si bien se limpiaron las deudas, pero no se pueden de la noche a la mañana eliminar los problemas que habían en el sector eléctrico. O sea, el costo de generación todavía es alto. Y no porque el gobierno no haya invertido en proyectos hidroeléctricos, sino los proyectos hidroeléctricos que justamente harán que el costo del kilovatio sea bastante menor al que tenemos actualmente, toman su tiempo de construcción, pero estamos implementando una gran cantidad de proyectos. También hemos trabajado en la generación térmica, reemplazando esa generación térmica ineficiente que tenemos actualmente y que han funcionado 20, 30 años y que antes no se ha hecho absolutamente nada para
para cambiar esa situación y ahora lo estamos haciendo, pero no podemos cambiar. Entonces hay esas situaciones que están siendo corregidas, hay empresas distribuidoras que tienen altos niveles de pérdidas todavía, si bien a nivel nacional tenemos un indicador muy interesante que es 1576, hay ciertas empresas, como bien ustedes lo planteaban, que tienen valores todavía muy altos que tenemos que trabajar, pero hemos dado pasos importantes. ¿Cuáles son los plazos de pago que tienen ahora las empresas? Perdón. ¿Cuáles son los plazos de pago? Hay un convenio, el convenio 60 días es el plazo. Entonces, hay esa cartera de 60 días que se va. ¿Cuántas son las deudas? ¿De cuántas tienen? Ahí el ingeniero Cadena me podría ayudar con los datos, pues exactamente, no creo que está aquí. Pero le vamos a dar, por favor, sí. Están en la página del Senado. Bueno, además de la falta de medidores en gran cantidad de hogares, que hay una mafia, bueno, muchos de esos hogares que roban energía, que provocan las pérdidas negras, pues únicamente lo conectan directamente. Además, son cobrados, sin tener medidor, hay una mafia que haciéndose pasar por miembros bueno, no sé cuál es la empresa que les da la energía allá, les cobran. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? ¿Han hecho ya algo? ¿Han tomado acciones al respecto? A ver, se han tomado acciones, se han identificado esos casos, pero no podemos eliminar, vuelvo a decir, de la noche a la mañana esas situaciones que se dan. Pero justamente aquellos clientes que no tenían equipos de medición, ¿no es cierto? Y claro, ciertas mafias, como usted lo califica, hacían que no le pongamos el equipo de medición, pero este rato ya estamos masivamente instalando equipos de medición y vamos a solucionar ese problema. Obviamente siempre hay gente que se hace pasar por empleados de la Corporación Nacional de Electricidad, Regional Manabí, y que actúan de esa forma, pero hay que identificarse, y ahí yo les pido a los ciudadanos y a las ciudadanas que denuncien estas situaciones para tomar enseguida acciones y poder corregir esta situación. Pero también en Manabí hemos dado pasos importantes, vi el reportaje, ¿no es cierto? Yo creo que también las buenas acciones se deben puntualizar. Si usted revisa, hay barrios que antes no tenían equipos de medición, ahora tienen equipos de medición puestos con redes preensambladas, redes antihurto, muy bien instaladas y que están pagando normalmente sus consumos. Se ha trabajado. Tenemos, hay clientes que están conectados y tienen convenido el consumo, que se llama, de esos tengo. Pero de los que roban energía no tengo el dato, ¿no es cierto? Es imposible tener quiénes nos roban energía. Podemos estimar en función de los datos del balance energético que se da, pero no puedo tener el dato concreto de quiénes roban energía. De quienes no tienen equipos de medición y tienen contratos convenidos porque nunca se les instaló el equipo de medición, de eso sí tenemos, y estamos justamente dentro de esos 100.000 medidores que vamos a instalar. Un buen grupo son aquellos clientes que tenían conexiones directas y que pagaban un valor sin equipo de medición. Ministro, sería bueno, ministro, aprovechando la presencia de los gerentes, claro. Coméntame un poco lo que usted mencionó de estas cifras, digo yo porque No, pues encantados, yo ya he hablado mucho, pues, de todas las órdenes. Sí, un poco la situación en Quito Tiene, como varios de ustedes conocerán, las pérdidas totales por debajo del 8%. En ese sentido, somos de las empresas, junto con la Centro Sur, que menos niveles de pérdidas de energía tiene a nivel del país. Me habían indicado que de la encuesta que se ha presentado en uno de los periódicos de este día, que en el sector de la Magdalena, seguramente el barrio de la Magdalena de la ciudad de Quito, se había identificado un cierto porcentaje que estaba, no sé, en el orden del 6 o 7% de clientes que tendrían consumos mayores a 500 kilovatios hora. De una muy rápida estimación que hemos hecho en nuestro sistema comercial, se establece que es 1.15% los clientes en la Magdalena que tendrían este consumo. En el otro barrio que había reseñado alguna encuesta que se ha realizado, esto es en Cumbayá, ahí obviamente en los barrios Jacarandá, Miravalle, Santa Lucía, La Primavera y más, este número sí, ciertamente es alto por el nivel de vida de quienes ahí habitan y estaría en el orden del 12%. Pero en general, el promedio en toda la empresa eléctrica Quito, con usuarios o clientes que tienen consumos mayores a 500 kilovatios hora, es del 2.5% en el promedio entre los meses de enero a mayo, lo cual representa un promedio asimismo de 18.388 clientes con consumos mayores a los 500 kilovatios hora por mes. ¿Cómo la empresa eléctrica Quito logró reducir menos del 10% de las pérdidas?
Bueno, ha sido un proceso que viene desde el año 2005, en que se implementaron acciones en varios frentes, unos informáticos, al establecer un sistema comercial que ponía entonces las cuentas muy en orden, y luego acciones de campo, mediante cuyo trabajo sostenido se han ido reduciendo paulatinamente hasta llegar a los niveles que ahora mantenemos. Sí, buenos días. En cuanto a Eléctrica de Guayaquil, lo que le podemos mencionar es como herencia de gobiernos anteriores, se recibió a Eléctrica de Guayaquil casi con el 27% de pérdidas totales, con el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Electricidad a este gobierno, asignando recursos, asignando medidores. Las pérdidas actualmente bordean el 15.15%, es decir, se ha disminuido más de 11 puntos porcentuales, habiendo en estos 2 últimos años, habiendo recuperaciones importantes en temas de kilovatios hora y a nivel monetario. Todo este esfuerzo obviamente es un esfuerzo conjunto, como decía, del Ministerio de Electricidad y obviamente del equipo Eléctrica de Guayaquil. En cuanto a las estadísticas que han mencionado en la prensa, Diario Expreso, obviamente están totalmente alejadas de la realidad. Nosotros tenemos los indicadores que hemos certificado, vemos que casi el 92% de nuestros usuarios consumen menos de 500 kilovatios. Obviamente la encuesta es distorsionada porque en la parroquia Tarqui obviamente hay una conjunción de sectores. Hay sectores que consumen de 200, 150 hasta 300 kilovatios, que es la mayor cantidad, casi es el 95%, y hay unas cuantas ciudadelas en el norte, principalmente las que están en vía la costa, que obviamente tienen promedios de 650 kilovatios. Obviamente, al tomar una muestra que no tiene la suficiente cobertura y totalmente distorsionada, obviamente afecta las estadísticas. Nosotros permanentemente, mes a mes, enviamos al CONELEC todos los datos debidamente certificados, el CONELEC los supervisa y obviamente le hace la auditoría respectiva, y esos son los datos reales de Guayaquil. Nosotros tenemos aquí toda la evidencia de zona, subzona y de cada uno de los ciclos de lectura, de tal forma que esas estadísticas son totalmente alejadas de la realidad y lo que hacen es distorsionar una información que está muy segmentada.